¿Qué tal? Muy buen día. En esta oportunidad, pues yo estaré haciendo una presentación de una microclase como parte del proyecto de Introducción a la Docencia 2. Solo como comentarios que debido a situaciones de espacio y sobre todo participantes, las dinámicas solo serán mencionadas en pequeñas partes del video. Muy bien, para comenzar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar el primer tema de nuestra primera unidad sobre matemáticas. Y por favor, necesito que todos apunten en sus cuadernos la fecha del día de hoy, siendo 16 de octubre de 2025. Por favor, necesito que todos coloquen su fecha en la parte de su cuaderno para que llevemos una secuencia y sobre todo sepamos en qué fecha tocamos el tema y sobre todo pues con cuestiones de calificaciones pues se nos haga mucho más fácil. Muy bien, por favor, tienen un par de segundos para colocar su fecha. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Y hoy el primer tema que vamos a hablar son de los números enteros. Enteros. Muy bien. Los números enteros, por definición, se refieren a aquellos grupos numéricos que conforman parte de la recta numérica, ya sean números enteros negativos o números enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Que estos no forman parte los números que se terminan en un decimal o forman parte de las fracciones. Son los números enteros, la cantidad exacta tal y como se escribe. Muy bien, para empezar, hoy vamos a tener una definición de lo que es la recta numérica. La recta numérica es un elemento que nosotros vemos diariamente. Pero antes de empezar, por favor, vamos a hacer una pequeña dinámica. En este caso la dinámica se llama el clima cambiante. En sí consiste en que los estudiantes vayan participando cuando yo les vaya indicando que si la temperatura baja o sube. Por cuestiones que les comentaba al principio, no cuando participantes se pone espacio para realizar dicha actividad. Pero eso está implícito entre lo que es mi plan de clase, que es la pequeña actividad donde ellos van a tener una comprensión de cómo funciona la temperatura y también cómo funciona, en este caso, la recta numérica. Muy bien, entonces para continuar, vamos a entrar por definición, que es una recta numérica. Muy bien, la recta numérica es la representación gráfica de los números enteros. Quiere decir que a través de toda esta línea, los números enteros están distribuidos, pero algo que tenemos que recordar, y en este caso siempre, sobre todo memorizar, es que nuestro punto inicial en cualquier recta numérica es el 0. Podríamos decir que es el punto de inicio de todos los números enteros. Y sobre todo recordar, primero, que del lado derecho se consideran los números enteros positivos. Del lado izquierdo se consideran los números enteros negativos. Y el número 0, en este caso, que es el centro, origen de todo, no forma parte de ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque es el origen de todo lo que nosotros conocemos como números enteros. Si queremos recordar que dentro de lo que es el área de física, el área de historia, en el área de ciencias sociales, la recta numérica se tiende a usar con bastante frecuencia. En el caso de las temperaturas, en el caso muy común, son las temperaturas de grados Celsius. Los grados Celsius se refieren que tenemos un grado 0, 1, 2, 3. Pero es una recta numérica representada por los grados de temperatura, o en este caso el calor o el frío que se tiende a sentir. Y en este caso, el punto 0, en lo que es el sistema de temperaturas, se considera como el punto de congelación del agua. Pero también la recta numérica se puede ver representada en términos de la historia. Y aquí es algo interesante. Nosotros conocemos la recta numérica desde el punto 0, pero el punto 0 nosotros no lo nombramos así. Dentro de lo que es el área de la historia, nosotros consideramos que a partir del año 0 se considera el nacimiento de Cristo. Independientemente de su religión, o de su credo, o si se tiene alguna religión, este personaje, así que tanto de la historia como bíblico, fue un antes y un después para la historia de la humanidad. Porque ahora su punto de su nacimiento se considera como el punto de inicio de la historia humana, en este caso de la era actual. Para nosotros, en una recta numérica de la historia, se considera que lo que está del lado derecho se le denomina con las siglas DC, y quiere decir después de Cristo, y todo lo que se dio antes del nacimiento de Jesús se le considera con las siglas o las iniciales AC, que quiere decir
antes de Cristo. Es importante que nosotros también tengamos una pequeña comprensión de cómo funcionan las rectas numéricas tanto en la historia o en temperaturas. ¿Por qué? Porque así nosotros damos una relación de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Muy bien. Cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de los números enteros, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Que uno, los números, como les decía al principio, los números enteros van a ser representados por la cantidad exacta del que se está hablando. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y así continuar hasta el infinito, en el que está en el caso del lado derecho, el infinito positivo. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces en lo que es el área de la matemática se tiende a omitir que el signo positivo que está del lado derecho no se escriba. ¿Por qué? Porque se deduce que es el número entero positivo. Pero hay situaciones, tanto en el álgebra y operaciones matemáticas sencillas, que sí tenemos que hacer explícitamente colocar el signo positivo en todos nuestros dígitos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no especificamos de qué lado de la recta numérica o de qué punto de partida está tomando positivo o negativo esa operación, puede resultar en un resultado completamente diferente al que estamos buscando. Igual, signos positivos, se tiene que especificar si es positivo o negativo. ¿Por qué? Por cuestiones de que para no confundir las operaciones. En el caso de los negativos, ahí sí no hay variación. En este caso, los números negativos enteros no se les puede hacer la omisión del signo. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos de qué lado se encuentra la recta numérica, pensamos que los números negativos son números enteros positivos, pero no. En el caso de los negativos, siempre es necesario agregarles el signo negativo. Ojo, no hay que confundirlo con los signos de las operaciones matemáticas. El signo positivo no es el mismo o no es lo que estamos buscando en las operaciones de suma. Y el signo negativo no hace referencia a que estamos haciendo una resta. Simplemente nos indica que en qué lado de la recta numérica se encuentran estos dígitos. En este caso también, en el caso del negativo, también existe un negativo infinito, que se representa así. El signo negativo y el signo del infinito. Muy bien, esto es algo que nosotros tenemos que recordar básicamente en lo que es el tema de la recta numérica. ¿Por qué? Es un tema bastante sencillo, que usted no tiene mucha implicación acerca de cómo tenemos que ubicar los números en esta recta numérica. Ojo, hay que tener cuidado con respecto a los números fraccionarios, que es un tema que vamos a ver más adelante. Los números fraccionarios también se pueden ser positivos o negativos, pero son pequeñas unidades que muchas veces no se toman en la recta numérica porque pueden ser muy pequeños, pueden complicar más los cálculos matemáticos, etc. Entonces, muy bien, eso se refiere básicamente en esencia el tema de los números enteros. Son todos aquellos números que forman parte de la recta numérica, teniendo de punto de partida el número 0, siendo ya sea del lado derecho números positivos o del lado izquierdo números negativos, siempre y cuando nosotros indiquemos qué signo está utilizando. Y como les decía, esta recta numérica también se aplica en diferentes contextos, la temperatura, como es la dinámica que les comentaba al inicio, o el tema de la historia, que el nacimiento de Cristo se toma como el año 0 a partir de nuestra era actual, y que todo lo que sucedió después de su nacimiento se considera como después de Cristo siendo un número positivo o antes de Cristo siendo un número negativo. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Muchas veces, si ustedes han visto algún documental, siempre mencionan, bueno, el año 1500 antes de Cristo. Si nos damos cuenta, siempre hacen ese ejemplo de mencionar cuál es el punto de partida, cuál es el punto de referencial que se están tomando. ¿Por qué? Porque pueden mencionar el año 1512. Pero si nosotros recordamos en el año 1512 o 1492 de nuestra era o después de Cristo, se considera como el descubrimiento de América de parte de los españoles. Pero ¿qué pasaría si solo dicen, en el año 1492 pasó la construcción de las pirámides de Egipto? Pero si nosotros pensamos, en ese año las pirámides de Egipto ya estaban en construcción o ya habían sido construidas. Entonces no tiene lógica. Por eso es necesario que siempre que nosotros hablemos de tanto números negativos o positivos, fechas o temperaturas, siempre mencionemos, o en este caso los números, siempre mencionemos cuál es el número, signo positivo o negativo, en los años antes o después de Cristo o en las temperaturas, que son 53 grados sobre cero o 53 grados bajo cero, porque hay una gran diferencia. Si están sobre cero, significa que hay mucho calor. Si está debajo de cero, significa que estamos en una temperatura bastante helada. Eso es algo primordial, bastante sencillo, lo que se refiere a lo que son los números enteros. Ahora bien,
Si recuerdan, les mencioné que es primordial siempre colocar los signos cuando estamos hablando de operaciones matemáticas. Solo por ponerles un ejemplo, tenemos que el menos 4 se va a sumar con un 3. Si nosotros no colocáramos, en este caso, el signo negativo, podríamos decir, bueno, son 4 más 3, son 7. Correcto. Pero en este caso, el problema nos indica que hay un número negativo. Entonces, aquí se aplica la ley de signos, que nosotros ya tendríamos que conocerla o al menos tener una pequeña inducción para temas futuros. ¿Qué quiere decir? Que este menos 4 es mucho más pequeño que este 3. Si nos damos cuenta, el menos 4 está hasta este lado y el 3 está hasta acá. Si nos damos cuenta, bueno, si decimos, bueno, si tengo que pasar de menos 4 a menos 3, ¿cuánto sería? Entonces decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 posiciones más que el 3. Pero entonces aquí es donde aplicamos nuestros conocimientos de signos. Entonces decimos que menos 3 está hermanos o con menos 4. ¿Qué hacemos? Signo positivo con signo negativo se restan o se pone negativo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Solamente pasamos, en este caso, más menos 3 sería menos 1. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Muy bien, fácil y sencillo. Tenemos menos 4, pasamos 1, 2 y 3. ¿Y dónde nos quedamos? En el menos 1. Entonces, eso es lo primordial cuando estamos usando la recta numérica. Tal vez ustedes lo consideran un tema bastante sencillo, pero es primordial que todo lo que hagamos en este caso, siempre coloquemos el signo para saber si estamos sumando o restando. Muy bien, para la siguiente dinámica, en este caso el proyecto de aplicación dentro de nuestro plan de clase, vamos a hacer como punto de referencia en nuestro cuaderno una pequeña recta numérica. Y nuestro punto de referencia va a ser nuestro año de nacimiento. Entonces, ustedes tienen que anotar marzo, abril, junio, julio del año en que ustedes nacieron. Y por favor, todos en su teléfono van a buscar hechos importantes que sucedieron antes y después de su nacimiento. Y vamos a crear una pequeña recta o línea del tiempo en sus cuadernos. Eso suele ser bastante rápido. Muy bien, vamos a tomarnos más de 5 minutos para esta actividad. Y por favor, es una dinámica en la que los estudiantes, en la que ustedes van a poder hacer comprender mucho mejor cómo funcionan las rectas numéricas. Ahora bien, como parte de la tarea que tenemos nosotros para entregar como parte final, es que ustedes, en este caso como parejas, van a reunirse y van a crear una línea del tiempo en la que ustedes pongan una fecha importante. En este caso pueden tomar su fecha de nacimiento, el fecha de nacimiento de su familia, cuando terminaron la escuela, por ponerles ejemplos. Ustedes van a crear en parejas, se ponen de acuerdo qué fecha van a tomar como punto de referencia. Como les decía, su punto de referencia en este caso se tiene que considerar como el punto cero, como el punto donde inicia tanto lo futuro como lo pasado. Entonces, esa va a ser nuestra actividad final como parte del tema de los números enteros y la recta numérica. Entonces, por favor, chicos, en estos momentos, ustedes se reúnen y hacen su recta numérica, en este caso, línea del tiempo en su cuaderno, y ya después van a tener que idear una línea del tiempo, ya sea en este caso como un tipo maqueta, para presentarla aquí en la clase. Muchas gracias por su atención y en este caso, esto fue nuestro tema de los números enteros.